Estamos hablando de nuestra escuela bíblica, el tema que estamos tratando es acerca de la teología pactual credo bautista, ¿no? Respecto a las diferentes posiciones que hay en cuanto a la teología pactual. Bueno, la que estamos estudiando nosotros es credo bautista o lo que tiene que ver con históricamente nuestra línea bautista particular o reformada, como también se le conoce. Dentro de esto, ya vimos que hemos hecho una relación entre lo que son los pactos y los reinos, enfocándolos obviamente dentro de lo que las santas escrituras plantean respecto a ello, ¿no? Vimos entonces que un reino es un espacio de autoridad o soberanía y que obviamente todo reino de espacio, es decir, todo espacio de autoridad y soberanía, pues está dirigido o gobernado por un rey en particular. Vimos entonces que mencionamos ello con respecto a la relación con los pactos, porque dentro de lo que es la enseñanza de la Escritura nos encontramos con tres tipos de reino, y dentro de esos reinos nos encontramos la enseñanza de la teología pactual. ¿Cuáles son los tres reinos que encontramos en la Escritura? Que los hemos mencionado. ¿El reino de qué? De la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Dentro del reino de la creación nos encontramos con dos pactos, que es el pacto y el pacto con Noé. Dentro del reino de Israel nos encontramos con tres pactos: el pacto con Abraham, con Moisés o el sinaítico, y el pacto davídico, ¿no? Ahí nos encontramos con esos tres pactos, debido a que ahí inicia lo que es el asunto con el surgimiento de la nación de Israel. Y finalmente nos encontramos con el reino ¿de quién? De Cristo, donde ahí está ubicado lo que es el nuevo y eterno pacto, ¿no? O el pacto de la gracia, o el pacto de la redención, como también se le conoce. Así que por eso tenemos que hablar dentro de este tema de reinos y pactos, porque todo está mezclado dentro de la Escritura. Igual no es extraño, porque recordemos que una de las cosas que vino a hacer el Señor fue, si bien a establecer un nuevo pacto, Él siempre habló acerca de establecer su reino, Dentro de esa definición de pacto, entonces, a través de los cuales, como mencionamos, los reinos se llevan a cabo, porque mencionábamos que un reino depende de lo que le pertenece al rey, y lo que el rey requiere de su pueblo, y lo que les promete a ellos, y la manera en cómo esos reyes llevan a cabo estas negociaciones con aquellos que hacen parte de este reino es a través de un pacto. Por lo tanto, veíamos que un pacto es un compromiso sancionado. Y decíamos compromiso sancionado por el hecho de lo que conlleva esos pactos como tal, porque es sometimiento a un rey. Entonces veíamos que diferentes obligaciones entre los pactos, entre los dos partidos, producen obviamente diferentes pactos. Y en este caso, obviamente hemos estado hablando y enfocándonos a que el pacto o los pactos de Dios en las Escrituras no son bilaterales, aunque conlleven dos partidos, es decir, Dios y el hombre, sino que los pactos en las Escrituras son unilaterales. De ahí, por eso el término berit en el hebreo o el término diateque en el griego plantean pactos unilaterales. Por eso los pactos que vemos en las Escrituras eran pactos que los establecía era Dios exclusivamente, no eran pactos que buscaba el hombre. Hace 8 días mencionábamos el tema del voto, ¿no? O leíamos en la Escritura el término de voto, y que muchos dicen que Jacob hizo pacto con Dios, porque en la Biblia dice que Jacob hizo voto a Jehová. Entonces decíamos que no es lo mismo un voto a un pacto. Un voto es una promesa que toda persona hace o realiza o lleva a cabo. Nosotros podemos hacer votos o hacemos votos cuando decimos, Señor, me comprometo a hacer esto o aquello, punto. Eso es un voto. Pero yo no puedo hacer pactos con el Señor, porque los pactos bíblicos, quien los estableciera, ¿quién? Dios mismo. Y los estableció a través de la historia con personajes a los cuales Él eligió. Ahora, dentro del material y la forma de un pacto, veamos que entonces
debido al material que exista o el material que se usa para construir un objeto iba a determinar necesariamente la forma del pacto. Y en las Escrituras nos encontramos con dos tipos de pacto, que es el pacto de obras y los pactos de gracia, los pactos de obras y los pactos de gracia. Que en los pactos de obras, Dios dice al otro partido, haz esto para vivir, y por eso se llama pacto de obras, porque la persona tiene que obrar para ganar el premio. Sin embargo, aun cuando hablamos acerca de los pactos de obras, los cuales determinaban que tenían que hacer algo para vivir o hacer algo para ganarse un premio, nos encontramos que siempre en los pactos de obras, aunque lo que estaba establecido legalmente era un pacto de obras, siempre aparecía la sombra ¿de qué? Del pacto de gracia. Siempre estuvo ahí, porque al final, ¿a qué punto llegamos? Que si bien, por ejemplo, la justificación o la salvación se establecía para que, se había establecido la ley para que lograses vivir perfectamente, nunca nadie se ganó la salvación u obtuvo la justificación ante Dios por medio de sus obras. Nunca lo lograron. Por eso hablamos acerca del establecimiento de los sacrificios. Ahora, en un pacto de obras, el confederado gana o merece el premio y Dios decide qué será la obediencia necesaria y qué será el premio conectado a la obediencia al confederado. Pero obviamente, repetimos, aun cuando hablamos de los pactos de obras, siempre veremos la gracia del Señor en medio de todo, porque ella ha estado incluso desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que la Biblia habla acerca de todo aquello que era sombra de lo venidero. Luego nos encontramos con el tema de las promesas. Es a través de las promesas entonces que nos encontramos con lo que es el pacto de gracia. En el pacto de gracia simplemente Dios establece promesas que van a venir sobre un pueblo determinado. Y a eso o cuando hablamos del material, haciendo referencia a las promesas de Dios, veíamos entonces que ahí estaba incluido lo que es el pacto de gracia. Y veíamos que en cuanto a una secuencia, veíamos que el material, si era una ley o leyes, la respuesta o la reacción a eso de los confederados o de la otra parte tenía que ser obediencia. Si eso se incumplía, había una sanción sobre el confederado, sobre la otra parte, y a eso lo que se le llamaba pacto de obras. Pero si hablamos de que el material que Dios ha establecido son promesas, y luego encontramos con que hay un recipiente que recibe esas promesas, y que en este caso, si hay una sanción, esa sanción es el que ofrece las promesas en caso tal de que las incumpla, y es lo que se conoce como pacto de gracia, pero obviamente algo que iríamos viendo poco a poco. Y luego, en medio de todo esto, vimos entonces, aparte de la definición de pacto, ver el material y la forma de un pacto, sean leyes para pacto de obras o promesas para pacto de gracia. Luego nos encontramos con un tercer punto importantísimo, que es la cabeza federal de un pacto. ¿Y qué es la cabeza federal de un pacto? Bueno, es un individuo, o cuando hablamos de cabeza federal, veíamos que es un individuo que representa a un grupo. Y cuando traemos esto a lo que es el tema de los pactos, lo traemos es por el hecho de que Dios siempre hizo o tramitó sus pactos con una cabeza federal. Es decir, un individuo que representaría a un grupo en particular. Ahora, el asunto con respecto a eso es que fue Dios quien siempre decidió y determinó no solamente quién sería la cabeza federal, sino también quiénes serían los individuos a los cuales esa cabeza federal representaría. Y así fue con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y así lo fue y lo es con el Señor Jesucristo, como cabezas federales. Y veíamos entonces que la membresía de un pacto siempre va a depender de esa cabeza federal, y es algo que vemos nosotros, ¿no? Veíamos el ejemplo con respecto a los presidentes, a los alcaldes, a los reyes en su determinado momento,
que si un presidente afectaba relaciones con una nación, bueno, no era el presidente con el otro presidente que se ponían a pelear, o el rey con el otro rey que se ponían a pelear. Toda la nación entraba en guerra, toda la nación. Por lo tanto, toda la nación sería o beneficiada o afectada dependiendo en cómo surgiera esto. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con esa cabeza federal iba a afectar a, obviamente, todos los representados por esa cabeza federal. Ahora, vimos o entramos a un tercer punto para hablar acerca, y eso fue lo último que empezamos a ver hace 8 días. ¿Cuál es la función entonces de un pacto? Y veamos que la función de un pacto es íntimamente o está íntimamente conectada con la definición, porque un pacto es un compromiso sancionado. Ya en este caso, al conectar los pactos con Dios, vemos entonces que cuando hablamos de un pacto como un compromiso sancionado, entonces entendemos que en relación con Dios, esa sanción sería impuesta por Dios. Y es lo que establece entonces una relación entre Dios y los hombres. Sin embargo, debemos verlo como mucho más que una imposición de la autoridad de Dios sobre sus criaturas. ¿Por qué? Y eso lo mencionamos, ¿no? Porque el hecho de que los pactos sean unilaterales, decíamos que debemos cuidarnos de ver los pactos entonces como una imposición frívola, ¿no? Oligarca, malévola de parte de Dios. Por lo tanto, no podemos ver entonces los pactos como una mera imposición de parte del Señor, sino como mucho más acerca de ello. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de los pactos, lo que hizo fue siempre otorgar poder, autoridad y responsabilidad a los hombres. Si bien es cierto que Dios no depende de nada ni de nadie, aún así, ¿qué hacía con los pactos? Otorgaba poder, autoridad y responsabilidad a los hombres. Y por eso con esto llegamos a que un pacto entonces funciona como una herramienta administrativa por lo cual Dios había establecido, delegado y gobernado reinos. Entonces, un pacto no era simplemente Dios haciendo todo y yo simplemente hago. Bueno, eso implicaba el que Dios le diera autoridad a alguien en particular. De una u otra manera había que verlo bajo la gracia del Señor. Había que verlo como gracia divina también, como Dios, siendo Dios, soberano sobre todas las cosas, ¿qué terminaba haciendo? Delegando asuntos a sus criaturas, a su creación. Y ya con base entonces a la pregunta de este tercer punto, empezamos a estudiar 2 asuntos de los cuales mencionamos el primero. Y es que los pactos gobiernan reinos. ¿Cuál es la función de un pacto? Gobernar reinos. Ya habíamos dicho que la identidad del reino depende de la identidad del rey de dicho reino. Que si el rey entonces era malo, el reino entonces iba a ver como algo malo. Si el rey iba a ser bueno, entonces su reino iba a ser bueno. Y que eso lo veíamos mucho cuando leemos el tema de los reinos de la nación de Judá. Los reinos de Judá o de Israel del sur, ¿no? No de los del norte, porque todos ellos fueron malvados, perversos. Pero cuando hablamos de los reyes del sur, algunos eran malos, algunos fueron buenos, rectos delante del Señor. Y así como fue su rey, de eso dependió que la bendición del Señor estuviese sobre ese reino. ¿Y cómo le iba a ir a ese rey? Por eso decíamos que la identidad del reino depende de la identidad del rey de dicho reino. Ahora, los pactos, cuando los vemos, mencionamos que dan respuesta a preguntas de, por ejemplo, ¿cómo llega un individuo a ser rey de un reino bajo Dios? ¿O de dónde proviene esa autoridad de ese rey? ¿Cuál es el reino? ¿Cómo se le otorga? ¿Y cuáles son los límites de su soberanía bajo Dios? Y decíamos que los pactos dan respuestas a esas preguntas. Como ya se mencionó, los pactos funcionan como herramientas administrativas por las cuales Dios ha establecido, delegado y gobernado reinos. Por eso, ¿qué hemos dicho entonces? Que los pactos gobiernan reinos determinando la cabeza federal, determinando las leyes del reino, determinando las bendiciones del reino y determinando los límites del reino. De esa manera, los pactos gobernaban o gobiernan reinos.
Cuando digo gobernaban es porque lo estamos viendo desde lo que ya enseña la Escritura. A través de los pactos, Dios determinó cabezas federales, determinó leyes del reino, determinó las bendiciones del reino y determinó los límites del reino. Mencionamos que por ello el reino del norte, después de la división, siempre estuvo malo, siempre estuvo en una mala condición. ¿Por qué? Primero porque se dio a la división de un reino. No tenían que haber hecho eso. Claro, había una profecía, pero lo que los hombres tenían que haber hecho en este caso era cuál es la manera en cómo Dios ha establecido los asuntos. Y con base a eso, entonces, los reyes del norte tenían que haber actuado. Por ejemplo, sabemos que esta división está mal. Por lo tanto, no vamos a ¿qué? A sobrellevar o a acolitar esta división. Vamos a hablar con nuestros hermanos y vamos a unirnos con ellos. Pero no solamente mantuvieron la división, hicieron su propio reino, sino que también ¿qué hicieron? Hicieron sus propias leyes. Al determinarse como reyes, establecían su propia cabeza federal, o cada uno peleaba por ser la cabeza federal de ese reino, sus propias leyes, su propio sacerdocio y por lo tanto sus propias bendiciones. Y ellos mismos establecían sus límites si se extendían o no. Y es por eso que hablamos que los reyes del norte siempre estuvieron mal en ese sentido. Entonces la relación entre los pactos y los reinos se resume en la frase dominio delegado. El reino depende del rey y lo que le pertenece al rey depende ¿de qué? Del pacto. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que tiene ese rey que dirige ese reino? Bueno, hay que observar el pacto que se le concedió para poder decir qué es lo que contiene el reino de ese rey. ¿Cuáles son los límites o las extensiones de ese rey? Había que entonces estudiar el pacto, porque un reino no puede existir ni funcionar sin algún documento que establece sus límites geográficos, su población, sus leyes. Y en el caso de la Escritura, con respecto a los reyes del Antiguo Testamento o los reinos del Antiguo Testamento, eran los pactos los que determinaban todas estas cosas. Y esto obviamente no es algo extraño, algo que uno diga, eso es solamente en la Escritura, porque toda nación tiene documentos que establecen reglas para nuestra vida dentro de los límites de un país. Tenemos la Constitución Política de Colombia, que es nuestra nación, y ahí establecen ciertas reglas que los presidentes, que los congresistas, que las autoridades y que los habitantes de esa nación deben cumplir. Bueno, los pactos son similares. ¿Hasta dónde tenía que actuar un rey? Hasta donde la Escritura se lo había establecido. Por eso, ¿por qué Judá era quien llevaba la línea real? Porque Dios lo había prometido, porque Dios lo había establecido por edicto y por promesa, desde Génesis 49. Judá llevará cetro de Israel. Porque Leví tenía que tener, la tribu de Leví tenía que tener el sacerdocio, porque Dios así lo había establecido. ¿Por qué no podía ser otro de buen corazón? Porque así Dios no lo había establecido. Podía tener un buen corazón, incluso ser más santo que un levita, pero Dios había establecido que fuesen los levitas. Porque Aarón tenía que llevar la línea del sumo sacerdote, porque así Dios lo había establecido. No era un asunto de qué podemos hacer nosotros, o hasta dónde puedo llegar, cuál es mi visión de extensión, sino qué es lo que Dios había organizado. Por eso un reino entonces era la manifestación del pacto. Y mencionamos que esto es así, ¿no? Cuando hoy en día que vienen estos aparatos electrónicos, sobre todo que hay más avance, o para los niños las figuras Lego, ¿no? Algunos que están de moda. Pero cuando uno quiere llevar a cabo un correcto funcionamiento, por ejemplo en los adultos, que no les gusta leer instrucciones, terminan después arrancándose los cabellos porque eso no les funcionó. Eso lo entregaron dañado, eso estaba malo, voy a hacer reclamo. Y cuando ahora le preguntan, ¿y usted leyó las instrucciones? No, es que eso es así. No, si no hay instrucciones va a funcionar mal, no va a llevar un correcto funcionamiento. En las figuras Legos para los niños, yo he visto figuras que tienen 500 y pico de piezas, 1000 y pico de piezas, pero tiene también sus instrucciones. No es voy pegando y pegando y pegando así como, ¿y por qué no me da? Bueno, hay que seguir instrucciones.
Por eso, cuando los reinos quebrantaban el pacto divino, ¿qué pasaba? No salía bien el reino. Habían castigos, habían sanciones. ¿Por qué? Por no cumplirse los reglamentos establecidos. Por eso, de esa manera, ¿qué decimos? Que los pactos que hacen gobiernan reinos, o Dios a través de sus pactos gobernaban reinos, establecía un reino, pero también ¿qué hacía? Lo gobernaba. Ahora, esto nos lleva a un siguiente punto, que es la segunda manera de cómo o cuál es la función que responde a la pregunta, ¿cuál es la función de un pacto? Ya vimos, gobernar reinos, a través del establecimiento, a través de determinar cabezas federales, leyes del reino, bendiciones del reino y determinar los límites del reino. Luego, ¿cuál es la función? Bueno, aquí hablaremos de reinos, pactos, reyes y herencias. Lo último que podemos demostrar en esta lección, en esta enseñanza, es cómo todas estas cosas se conectan dentro de la idea de herencia. Y aquí hay mucha evidencia bíblica para confirmar estos argumentos especiales. Hemos dicho que cuando Dios entra en un pacto con la cabeza federal, Dios le promete ciertas cosas a la cabeza federal y requiere ciertas cosas de ellos. Y hemos visto que Dios establece sus reinos por medio de sus pactos. Nomina a los reyes de los reinos y les asigna un reino, y no solamente eso, la membresía del reino entonces termina dependiendo de ese rey. El rey es la cabeza federal del reino. ¿Cuál es el rey? Tal también es su pueblo. Entonces, si Dios promete ciertas cosas al rey y el rey representa a un pueblo, ¿qué ocurre? Que ellos también serán participantes en las promesas que estén incluidas dentro de ese pacto que Dios haya establecido. Esto quiere decir ¿qué? Que la herencia del reino proviene del pacto del reino. Heredamos las bendiciones del reino por medio de la cabeza federal del reino. Y como hemos dicho, el pacto es el que determina, o el pacto del reino es el que determina todos esos asuntos. Por ejemplo, mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 13. Éxodo capítulo 32, versículo 13. En este versículo Moisés está intercediendo por el pueblo. ¿Y por qué Moisés intercedía por el pueblo? Recordemos que Moisés, adelantándonos un poco al pacto sinaítico, Moisés era la cabeza federal de ese pacto. Y aunque Moisés no era un rey, aunque Moisés no había sido nombrado tal como un rey, sus comportamientos, si los examinamos, eran como un rey. Dirigía, gobernaba, exhortaba, establecía las leyes, conquistaba juntamente, hasta el punto de llegar a donde tenían que llegar para traspasar a la tierra prometida. Ahí Moisés está intercediendo por el pueblo. Intercedía por el pueblo. Y le dice a Jehová en oración, acuérdate de Abraham, escuche esto, o léalo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia, como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Dónde promete esas cosas el Señor? En el pacto con Abraham. Ahí Abraham fue el que le prometió que le daría una tierra y le daría una tierra para poseer y lo que haría con la descendencia de él. Y mire cómo, aunque estamos ante el pacto sinaítico, el pacto de Abraham, ¿qué hacía? Cobijó el pacto sinaítico. Luego el pacto sinaítico cobijó el pacto davídico y todo lo demás que sucedía. ¿Por qué? Bueno, en algún momento, cuando exponiendo la carta a los Gálatas, decíamos cómo estos pactos del antiguo pacto estaban conectados. Y por eso se hablan de todos ellos como el antiguo pacto y luego el pacto con Cristo como el nuevo pacto. Y mencionamos que como cada uno de ellos, en cuanto a sombra, todos de una u otra manera estaban conectados con el nuevo pacto. Y todos ellos se iban entrelazando. Un pacto, luego un pacto siguiente, después del otro, anterior, iba mostrando algo a manera, eso sí, sombría,
iba mostrando algo de lo que sería el pacto eterno con Cristo. Aquí nos encontramos a Moisés, ¿qué? Recordando o trayendo a memoria las promesas o las cosas que Dios había establecido en el pacto con Abraham. Entonces, ¿qué debemos aprender de ese versículo? Que Dios le prometió una herencia a Abraham. Esta herencia fue un reino, una tierra llena de descendientes, y Moisés está suplicando a Dios que se acuerde de su pacto con Abraham. Y para hacer esto, Moisés está suponiendo correctamente que los descendientes de Abraham son sus herederos. Los hijos de Abraham tenían una herencia en su reino por medio de su pacto. Él está rogando por el pueblo que tiene enfrente, está rogando a Dios y está recordando la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Por qué Moisés está, por decir así, reclamando esa promesa para con los hijos de Israel? Porque Moisés tiene muy bien entendido que los descendientes de Abraham son los israelitas que tiene enfrente, o a los cuales él en ese momento está representando. Entonces mire cómo Abraham, cabeza federal de ellos, ¿qué hace? Trae a memoria algo que ya se había establecido en un pacto donde Abraham había sido la cabeza federal. Este mismo principio lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 18. Ahí Dios habla con Salomón. Observe 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 18. Dios le dice a Salomón lo siguiente: yo confirmaré el trono de tu reino. Y dice, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Dios habló con Salomón, mas no hizo pacto con Salomón. Simplemente su charla con Salomón fue con base a ¿qué? Al pacto que había hecho con su padre David. Entonces, y lo que hablamos hace 15 días respecto a eso, de por qué, que un hermano preguntaba por qué Dios no hacía lo mismo con todas las demás personas. Bueno, por el tema de cabeza federal, representando a quienes, a aquellos que pertenecían a ese pacto, a ese reino, lo cual obviamente también dependía de Dios. Ahora, estos versículos los presentamos para que podamos observar que la relación entre pactos y reino realmente es algo bíblico, ¿no? Es decir, no es un mero sistema inventado o impuesto por los hombres, porque es lo que vemos nosotros en nuestra nación o en nuestra ciudad, sino que refleja la manera en cómo Dios se relacionaba con sus criaturas. Por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento hay muchas menciones entre herencias y reinos. Jesús habló acerca, por ejemplo, en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, en el versículo 5 habla de cómo un grupo de personas heredarían el reino. En Mateo 25, cuando está hablando del juicio de las naciones, habla acerca de venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, donde ellos estaban ¿qué? Recibiendo su herencia. Cuando Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 1, versículo 4, dice que la razón por la cual fuimos regenerados fue para recibir ¿una qué? ¿Sí lo sabe? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Entonces mire cómo todo gira en la Escritura con temas de ¿qué? Pactos, reinos, herencias. O sea, el Señor realmente tiene muy bien organizado todo lo que quería hacer con su iglesia. No era simplemente ¿qué hago? ¿Va a salvar a gente? Que vengan los que quieran venir. Venga, usted diríjame aquí, esto y lo otro. No, realmente todo era una organización enfocada a establecer un reino. No fue terrenal, es cierto, pero fue espiritual, es espiritual, y con mayor razón, si es espiritual, tiene más peso que sobre cualquier cosa terrenal. Pablo, por ejemplo, habló de los que no heredarán el reino de Dios en 1 Corintios capítulo 6.
cuando hace referencia de cómo ciertos comportamientos pecaminosos o ciertos personajes con comportamientos pecaminosos no heredarán el reino de Dios. En Gálatas 5:21, texto que estamos trabajando en nuestro sermón del culto público, hace referencia de cómo ciertas obras de la carne, quienes participan de ellas, quienes las practican, no heredarán el reino de Dios. Pero se observa el término siempre, herencia, herencia, herencia. En Colosenses 1:12, por ejemplo, para participar, dice el texto, también para participar en la herencia de los santos en luz, hay que ser librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo. Con eso sabemos entonces que hay una conexión, no solamente entre pactos y reinos, sino entre reinos y herencias. Y ahí obviamente nos enfocamos con el pacto. Por eso, mire, sobre todo con este texto de Colosenses 1:12, recibir una herencia a través de ¿qué? De traspaso de reino. Y ahí donde, como veremos más adelante, versos como esto ignoran, por ejemplo, los dispensacionalistas, que ellos hablan de un reino de Cristo, pero no un reino presente, sino un reino milenial y literal. Por ahora Cristo está en el cielo sentado esperando en qué momento viene a establecer su reino. Porque el que está imperando es el reino de las tinieblas. Pero cuando venga el rapto, dicen ellos, entonces 7 años de tribulación como castigo y luego viene a establecer su reino y por fin Cristo va a reinar en la tierra. Pero como también lo hemos dicho ya, aunque no hemos llegado a contraargumentar esas posiciones dispensacionalistas respecto a los pactos, respecto a los reinos, bueno, hemos mencionado que el reino de Cristo está establecido en la tierra, en la era presente. ¿Y cómo lo vemos? Primero por el hecho de que Cristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, lo cual es una connotación ¿de qué? Del entronamiento de Cristo como rey. Luego, constantemente se habla del reino de Cristo aquí en la tierra y cómo las personas para participar de la herencia tienen que ser trasladados. Y esto lo plantea en un tiempo presente. Es ahora, en el tiempo presente, donde las personas, los regenerados, son trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Esto no es algo que va a pasar más adelante en el reino milenial, es algo que está ocurriendo. ¿Cómo nos hemos encontrado? Y aunque me estoy adelantando, ¿no? Pero ¿qué hemos visto en el reino de Cristo? Cómo desde que Cristo llegó, cuál característica del reino que ha hecho extenderse. Empezó con su epicentro ¿en dónde? Judea. Se extendió por Judea, por Jerusalén, por Samaria y hasta lo último en la tierra, lo cual en aquel entonces era Roma, hasta Roma. Pero ahora, más adelante, ¿qué ha pasado? Se extendió. El reino de Cristo realmente tiene características de un reino. Un rey que conquista, un rey que realmente está venciendo, está ganando la batalla. Que es así como debemos verlo siempre, ¿no? No por el hecho de que veamos maldad, digamos, hoy estamos perdiendo la batalla, Satanás está cogiendo ventaja. No, hermanos, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia, que es el reino de Cristo. Y a pesar de todo, en medio de ataques y todo, que sí ha hecho el reino de las tinieblas, vemos que la iglesia permanece. Porque es el reino de Cristo y este rey es diferente a todos. Regreso a esto, pero me estoy adelantando. Les presento 3 textos bíblicos para demostrar esa conexión de cómo la herencia tiene conexión con reino, pero también hay una conexión con pacto. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, en él asimismo tuvimos, en él es Cristo, ¿no? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia en Cristo. Es decir, por medio de un individuo tenemos herencia. Pero, ¿qué tiene que ver Cristo con nosotros de tal manera que sea por Cristo que nosotros tenemos herencia? No, recordemos el tema de cabeza federal. Una cabeza federal es alguien que representa a un grupo de individuos. Y
lo que le sucede a la cabeza federal, bueno, lo reciben los individuos representados por él. El segundo texto es el de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15. Entonces ya tenemos de varios textos que podemos tomar. Efesios 1:11, tenemos herencia por medio de Cristo, fuimos predestinados conforme al propósito, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hebreos 9:15 dice, así que por eso Cristo, en el contexto está hablando de Cristo, es mediador de ¿qué? De un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Entonces ya tenemos que por medio de un individuo tenemos una herencia. Aquí, por medio del mediador del nuevo pacto, recibimos la promesa de la herencia eterna. Aquí tenemos una conexión muy clara entre un pacto y una herencia. En el primer texto tenemos conexión entre un pacto, entre una herencia y un individuo. Nosotros recibimos herencia por medio de alguien. Aquí vemos que la herencia está conectada ¿con qué? Con el nuevo pacto, del cual alguien en particular es mediador. Nuestra herencia proviene de Cristo, el mediador del nuevo pacto. Nosotros recibimos herencia por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza federal, es la cabeza federal del pacto eterno y nuevo, del nuevo y eterno pacto. Y otro texto es el de Lucas 22:29. Lucas capítulo 22, versículo 29. En ese texto dice, él habla a sus discípulos y le dice, yo pues, miren esto, espero lo estén leyendo, os asigno un reino, ¿y cómo dice? Como mi Padre me lo asignó a mí. No dice me lo asignará, me lo asignó, tiempo presente, ya ocurrió. Pero ahí la palabra que aquí se traduce como asignar, incluso en otras versiones, en la Reina Valera dice asignó, pero originalmente la palabra que está aquí implicada es aquella que se puede traducir así. Yo pues os asigno un reino como mi Padre. Bueno, la palabra sería yo pues como les pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. Y lo que está diciendo es extiendo eso que el Padre hizo conmigo. Y en el contexto de la Santa Cena, un contexto que lleno de lenguaje y el concepto de pacto, sería mejor traducirlo así. Yo pues os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. Que es la palabra, la raíz que está implicada en el término asignar. No sería asignar, sino pactar. Yo os pacto un reino como mi Padre me lo pactó a mí. Y en Cristo nos encontramos con todo eso. Por eso hace 8 días creo que le citaba el texto cuando dice todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré. Decíamos que Dios no solamente establece un reino, sino una cabeza federal y las personas que van a ser representadas por esa cabeza federal. Y cuando se hablan de los elegidos del Padre, Cristo dice, lo utiliza de esa manera, todo lo que el Padre me ha dado, yo lo resucitaré. Es decir, que los elegidos del Padre son elegidos del Padre entregados ¿a quién? A Cristo, el cual es el representante o la cabeza federal de ellos. Con todas las escrituras que hemos mencionado, estudiado acerca de cómo Dios establece y gobierna sus reinos por medio de pactos, nuestra traducción sin duda alguna va a tener un sentido respecto a la manera como Dios ha establecido sus pactos. Y cuán emocionante y cuán edificante, hermano, es oír a nuestro Señor diciéndonos en la Santa Cena que Él nos ha pactado con un reino. Incluso el participa de la copa porque es el símbolo del nuevo pacto en el cual ellos están incluidos. Al nosotros ser participantes de la Santa Cena, ¿qué estamos diciendo? Que eso que simboliza el nuevo pacto, al participar nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que hacemos parte de ¿qué? De ese pacto.
Por eso lo participamos, porque somos partícipes de Él. Obviamente recordemos que los participantes de la Santa Cena son nacidos de nuevo, bautizados, los cuales muestran cada vez más y más, nacidos de nuevo, la obra que Dios opera en ellos, y el bautismo, que es el símbolo de eso que ha ocurrido espiritualmente en alguien. Entonces, repito, cuán edificante es oír nuestro Señor diciéndonos en la Santa Cena que nos ha pactado un reino. Es la misma verdad en que Hebreos 9:15, que recibimos la promesa de la herencia por medio del mediador del nuevo pacto. Y la misma verdad que en Efesios 1:11 aparece, que nos dice que en Cristo tenemos una herencia, cual el Rey también es su pueblo. Si le pertenece a Cristo, pertenece a nosotros, porque Dios pactó con Cristo, le dio una herencia, y nosotros, hermanos, por medio de Él somos, como dice Pablo en Romanos, herederos de Dios. ¿Y qué? Y coherederos con Cristo. ¿Pero qué tiene que ver Cristo? Bueno, amados hermanos, que es nuestro representante, es nuestro representante. En la idea de herencia, entonces, vemos todos nuestros argumentos juntos. Dios establece sus reinos por medio de sus pactos. Los pactos determinan los reyes, su herencia, su membresía. Y nuestro estudio, o la manera como estamos llevando nuestro estudio, tiene la estructura de 3 reinos, los cuales le pertenecen a Dios. El reino de los 3 reinos, el reino de creación, en el cual está, ¿cuáles pactos? Y Noé. Luego viene el reino, ¿qué? De Israel, en el cual encontramos ¿cuáles reinos? ¿Cuáles pactos? Y David. Y luego finalmente, esos 2 reinos, con sus 5 pactos, son sombra del eterno reino ¿de quién? En el cual habita el eterno nuevo pacto. Estamos hablando de pactos. El pacto de gracia. Esto nos lleva, hermanos, en conclusión, entonces, que hemos estudiado muchas cosas acerca de los pactos y los reinos de las Escrituras, pero todo eso es importante y necesario para nuestro estudio de los pactos bíblicos. Es como la base. Es el argumento, es la presuposición de un argumento, es sobre lo cual va a descansar algo en especial. Por eso yo sé que a algunos no les gusta que yo sea tan repetitivo, pero permítame decirlo que cuando yo hablo con mis hermanos de ciertos temas y les pregunto y los veo tan así perdidos, digo, tengo que estar repitiendo. Y a veces repito y repito, y cuando pregunto, y queda uno como para arrancarse los cabellos. Por eso tengo que repetir esto una y otra vez, sobre todo porque es un tema bastante especial, amados hermanos, de la teología pactual. Y como hemos dicho, es una doctrina que determina nuestras convicciones bíblicas. ¿Por qué somos bautistas? Porque allá en el letrero dice Iglesia Bautista, pues yo soy bautista. ¿Y por qué Iglesia Bautista? Pues debe ser porque la estableció Juan el Bautista, porque pues, es lo único que conozco, ¿no? No es eso, hermano. Deben haber unas convicciones doctrinales nuestras que nos identifican históricamente con ello. Ahora, sin que obviamente ser bautista no significa ser extrabíblico o doctrinas aparte de la Biblia. ¿Qué es lo que procuramos con estos temas? Bueno, demostrar a través de la Escritura que esto es así como lo estamos estudiando. Hemos visto que un reino entonces es un espacio de autoridad y que la identidad del reino depende también de la identidad del rey del reino. También hemos aprendido que un pacto es un compromiso sancionado, que hay diferentes tipos de pactos porque algunos son establecidos con leyes y otros con promesas. Y que esos que han sido establecidos con leyes, a eso le llamamos pactos ¿de qué? ¿De qué? De obras. Y aquellos que han sido establecidos con promesas, los llamamos pactos ¿de qué? De gracia. ¿Pero por qué dice pactos y no pacto de gracia? Bueno, porque en el Antiguo Testamento está la sombra de eso que sería el nuevo y eterno pacto de gracia. Es por eso.
Por eso hablamos, ¿y por qué hablamos del pacto de obras si solamente fue un pacto de la ley? Bueno, porque cada pacto de los 5 que encontramos en el Antiguo Testamento, algunos están compuestos por leyes, sobre el cual obviamente había sanción si se incumplía. Y hay algo de la gracia en ellos, de manera sombría. Y cuando digo sombría no digo malvada, ¿no? Sino oculto, ahí escondido, asomándose ahí por los laditos. Vimos también que Dios siempre pacta con una cabeza federal quien representa a un pueblo. Pero que esos pactos son como uni o bilaterales. ¿Qué significa que es unilateral? Que Dios establece el pacto y los demás cumplen, obedecen, punto. No es que aquí como a veces los niños con los papás, el papá dice, bueno, usted se va a comprometer con esto, mijo. Y el niño vulgarmente, atrevidamente dice, ¿y usted con qué? ¿No le interesa? Obviamente no estamos hablando de que nos comportemos con oligarquía y con maldad, ¿no? Pero así mismo. Por eso, como hemos dicho ya, es totalmente vulgar, blasfemo, que hoy en día en iglesias se enseñen acerca de los pactos. Donde personas digan, voy a hacer un pacto con Dios. Y digan, y yo pacto plata, o pacto ayunos, o pacto esto, y comprometo a Dios a hacer aquello. Y Dios por allá, ¿cómo así? Es como si llegara usted y diga, hermano, lo comprometí con algo. Me compré una moto y usted paga la mitad. Obviamente la moto es mía, pero usted paga la mitad y yo la otra mitad. Gracias. Es un pacto, hermano. No lo puedes quebrantar. No. Ahora, si eso no lo puedo hacer con alguien, mucho menos con el Señor. Pero es el problema de la descontextualización bíblica y de repeso pues de la pereza por leer las Escrituras o de las malas interpretaciones. Dios siempre pacta con una cabeza federal a quien representa a un pueblo. Dios usa sus pactos para establecer reinos con reyes que Él ha establecido, y la forma del reino depende de los pactos, de lo que los pactos requieren. El pacto dice quién es el rey, dónde está el reino, cuáles son las leyes, cuáles son las bendiciones que vendrán sobre ellos, e incluso cuáles serán las sanciones. Dios establece y gobierna sus reinos por sus pactos, y la idea de herencia nos demuestra todo eso porque los israelitas heredaron el reino de Israel por medio del pacto con Abraham. Salomón heredó el reino de Israel por medio del pacto con David. ¿Y nosotros qué? Heredaremos el reino de Dios por medio de ¿qué? Del nuevo pacto establecido ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí observa cómo la conexión va apareciendo? ¿Cómo se va viendo ese hilo de conexión a través de la Escritura en un tema como estos que son los pactos? Con esto llegamos a nuestro segundo punto, y aquí es donde nos ubicaremos en el reino de la creación y empezaremos a profundidad. ¿Cuándo lo veremos? No hoy, porque se ha terminado la clase o el tiempo de la clase, mis amados hermanos. Bueno, oremos al Señor para agradecer por este tiempo de clase y por el derecho para presentar nuestro culto de adoración pública. Padre bondadoso, gracias por esta enseñanza que ruego así esté siendo, Señor, tu servidor esté siendo claro en la manera como está enseñando a tu iglesia, a los aquí presentes. Ruego, Señor, que esto sea para clarificar y plantar convicciones en nuestra vida de lo que nosotros creemos, Señor. Dale entendimiento a mis hermanos, Señor. Dale cada día esa capacidad, bendito Dios, para aprender, para comprender lo que en tu palabra está ahí, bendito Dios. Gracias, Señor, por la responsabilidad de mis hermanos al venir, Señor, unos puntualmente, otros por lo menos a poder llegar y participar de estas clases, bendito Dios. Gracias por aquellos que están participando, Señor, de manera virtual de este tiempo, Señor, de enseñanza bíblica. Gracias, bendito Dios. Presentamos de antemano entonces el culto de adoración pública que tendremos a continuación en unos minutos, para que en tu gracia, Señor,
haya esa edificación de nuestra vida, Señor. En tu gracia seamos nosotros edificados en gran manera, bendito Redentor. Gracias por este tiempo, Señor. Que haya en nosotros entonces corazones contritos y humillados. Haya en nosotros, Señor, humildad y mansedumbre para que cual vasijas de barro que somos, Señor, no solamente a través de esta clase que vimos, sino a través de lo que seguiremos viendo en nuestro culto de oración pública, tanto aquí en el Espinal como en la tarde en Girardot, Señor, seamos nosotros edificados y eso sea fortaleza para nuestra vida, para esta semana, Señor, que hemos iniciado a partir de hoy, primer día de la semana, día santo para ti, bendito Dios. Gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Listo, mis amados hermanos, en minutos regresamos con nuestro culto.